Bien, pues en este video vamos a ver cómo es el procedimiento de discretización de señales continuas. El procedimiento, vamos a ver, matemático de la discretización de señales continuas. Entonces aquí podemos observar que nuestro sistema de discretización comprende desde la señal analógica hasta la señal discreta en el tiempo, pasando a través de un muestreador, un sistema muestreador. Entonces, en la señal analógica tenemos una señal X subíndice A de t que denota una señal analógica proveniente de un sensor a lo mejor, y que nuestra señal discreta en el tiempo viene representada por X de n. Si se fijan, se cambia la variable en el tiempo. Cuando es continua es la variable t minúscula y cuando es discreta es la variable n minúscula. Entonces tenemos un muestreador donde aquí nos da una relación que nos dice que la frecuencia de muestreo es el inverso de, del tiempo de muestreo. Bueno, ¿qué significa esto? Supongamos que yo tengo un muestreador que está tomando 60 muestras por segundo o 50 muestras. Entonces, las unidades de fs, que viene siendo, se denomina como frecuencia de muestreo. Ojo, no se vayan a confundir con la frecuencia de entrada. La frecuencia de entrada, las unidades son en hertz. Frecuencia de muestreo. Y las unidades de esta parámetro de frecuencia de muestreo es muestras sobre segundo. Entonces digamos que tenemos una frecuencia de muestreo de 50 muestras por segundo. Entonces quiere decir que nuestro sistema está tomando 50 muestras por segundo. ¿En cuánto tiempo toma cada muestra entre muestra y muestra? Pues eso lo vamos a determinar siguiendo esta relación. Pues al despejar la variable t nos quedaría como que t viene siendo el inverso de la frecuencia, 1 sobre fs. Y para nuestro caso de las 50 muestras por segundo, estaríamos hablando que sería de 20. En este caso el tiempo sería de 20 milisegundos. O sea, cada 20 milisegundos estuviera tomando una muestra. Importante recordar esto. Ahorita vamos a ver por qué dice esto de que x de n es igual a x a de n por t. Entonces, tenemos aquí una gráfica de una señal continua en el tiempo, que es esta, la que está sin despegarse, que es continua. Y en la gráfica vemos que en el eje de las abscisas está la variable del tiempo y en el de las ordenadas viene siendo la amplitud de la señal de entrada analógica, x subíndice a de t. Y en la señal discreta es una representación de la señal continua en forma discreta, como les estoy diciendo, en el cual cada punto representa una muestra tomada de la señal continua. Y la línea punteada significa que esa es la señal continua en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues esto es 0, 1 y 2, 3, 4 en las señales discretas. En el eje de las abscisas es n, que viene siendo el número de muestra, y en el de las ordenadas viene siendo x de n, sería el valor de amplitud de ese punto muestreado. Entonces, si yo tengo, digamos, n está en la muestra 0, esta sería la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y tenemos que, por ejemplo, el tiempo, digamos, para este otro caso, el tiempo es de 10 milisegundos. Es un suponer.
es de 10 milisegundos. Entonces quiere decir que desde la muestra 0 a la muestra 1, ¿cuánto pasó? Pues pasaron 10 milisegundos. De la muestra 1 a la muestra 2, ¿cuánto pasó? Pues también pasaron 10 milisegundos, pero de la muestra 0 a la muestra 2 pasaron 20 milisegundos. Aquí desde la muestra 0 a la muestra 3 serían 30, 40, 50, 60, etcétera. Entonces, ¿cómo lo puedo representar? Esto pues muy fácil. Si yo multiplico el número de la muestra por la variable, por el tiempo que se toma cada muestra, pues voy a obtener el punto, el tiempo en el punto de muestreo. Entonces, si n vale 5 y la t vale 10 milisegundos constantes, pues sería 50 milisegundos. Entonces, en este valor de x a de t, pues vale igual, vale 50 milisegundos en nuestro ejemplo, que viene siendo lo mismo que x de a por n por t, de n por t. Entonces, solamente va a existir un valor x de n en cada muestra. Aquí, por ejemplo, en el medio no hay ninguna muestra, por lo tanto no existe un valor x de n. Sí existe un valor x subíndice a de t, pero no de x de n. Entonces, si teniendo la señal analógica, esa que ya habíamos visto previamente, x subíndice a de t es igual a coseno de 2pi. Esta f representa la frecuencia de entrada de la señal analógica, donde esa frecuencia pues es en hertz o ciclos por segundo. Y si consideramos que t, o sea, esto de t lo sustituyo por n por t mayúscula, aquí, ¿cómo me quedaría la ecuación? Pues nomás es sustituirlo. Y nos dice, entonces me quedaría que x subíndice a de n por t es igual a coseno de 2pi f por n por t. Simplemente sustituir la t por n por t mayúscula. Ahora, se sabe que t, ya lo habíamos visto aquí, bueno, aquí más bien, que esta t representa el inverso de la frecuencia de muestreo, o sea, 1 sobre f s. Habremos recordado que cuando teníamos una señal discreta, la ecuación era más o menos así: x de n es igual a coseno de 2pi f, es la f, la frecuencia relativa, f minúscula, 2pi fn más teta. Entonces podemos observar que aquí tenemos 2pi, tenemos esta f, pero no es la misma que esta. Esta es frecuencia de entrada y esta es frecuencia relativa. Están relacionadas, ¿verdad? Pero falta esa la relación. ¿Y qué pasa si yo sustituyo esta t? Esta t la sustituyo por 1 sobre fs, o sea, aquí. Fíjense, si sabemos que la frecuencia de muestreo es 1 sobre t, entonces el tiempo de muestreo es igual 1 sobre fs, por lo que al reemplazar la señal de t, nos quedaría 2pi n por f entre fs. Simplemente sustituir esta t por lo que representa
y la ecuación me quedó de esta manera. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que queremos hacer es llegar a esta ecuación. A esta ecuación que les puse, ahí queremos llegar. Entonces, tenemos que x de n es igual a coseno de 2pi n por f entre fs más θ, es lo que nos había dado previamente en la diapositiva anterior. Y recordaremos, ahorita les vuelvo a poner la ecuación a la que queremos llegar, a coseno de 2pi n por f minúscula más θ. Esa ecuación queremos llegar. Es f minúscula esta. ¿Se parece? Pues ahí va, porque tenemos aquí 2pi n y aquí también tengo 2pi n. Entonces me falta esto. Pues resulta que la frecuencia relativa sabemos que también es el inverso del número de muestras por ciclo, y que también es lo mismo la relación de la frecuencia de entrada y la frecuencia de muestreo, esa relación. Entonces, si yo sustituyo, pues si sustituyo esta relación por lo que representa por esta f, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de esta manera. Ahí está. Nos queda de esta manera. Y aquí ya tenemos la ecuación discretizada. O sea, es nomás entender cómo llegamos de la ecuación continua a la ecuación discretizada. Es muy importante recordar que la omega está entre los valores de menos pi y pi, y la frecuencia relativa a la relación debe estar entre los valores de menos un medio a un medio. ¿Qué pasa si se pasan de esos valores? Si vale más de un pi la omega, o que la frecuencia relativa es mayor a un medio, ¿qué pasa? Pues se crea una señal, un alias de la señal, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en el teorema de Nyquist. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Dice, considerando las dos señales analógicas sinusoidales siguientes, donde tenemos x1 de t es igual a coseno de 2pi por 10 por t, y x2 de t es igual a coseno de 2pi por 50 por t. Bueno, aquí como vemos que la variable es t, quiere decir que es una señal continua en el tiempo. Y recordemos que en la señal continua se maneja la omega mayúscula, que se viene representada por 2pi f mayúscula, donde la f mayúscula viene siendo la frecuencia de entrada, que como les digo es en ciclos por segundo. Entonces es importante reconocer los parámetros que podemos reconocer aquí. Bueno, pues aquí podemos decir que la frecuencia 1, la frecuencia de entrada de la primera señal, viene siendo 10 Hz, y la frecuencia de la señal 2, la frecuencia de entrada, pues viene siendo 50. Ahí está explícito. Pero habrá veces de que, por ejemplo, nos den la omega, que se multiplique 2pi por 10, pues nos da 20. Entonces, si la omega nos da 20 pi, pues tenemos que determinar la frecuencia. ¿Y cómo lo determinamos? Pues simplemente lo dividimos entre 2, y ya sería que el 10 que nos saliera fuera la frecuencia. No es este caso. A lo mejor unos ejercicios más adelante se los puedo poner. Entonces,
continuando, que aquí en el párrafo nos dice cuáles son las señales son muestreadas a una frecuencia de muestreo de 40 muestras sobre segundo. Dice cuáles son las señales correspondientes en tiempo discreto, serán idénticas e indistinguibles. Bueno, para hacer eso debemos de determinar las frecuencias relativas. Entonces pongo F minúscula 1, que es la señal, la primera señal. Sabemos que la frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia de entrada y la frecuencia de muestreo. Y entonces la frecuencia 1 sería frecuencia de entrada 1 entre frecuencia de muestreo. Solamente tenemos una frecuencia de muestreo que en este caso es de 40 muestras por segundo. Entonces aquí sería 10 cuarentavos. Y 10 cuarentavos reducido, ¿cuánto nos da? ¿Sí? ¿Adivinaron? Un cuarto. Un cuarto. Ahí está, ya tengo mi primera frecuencia relativa. Ahora la frecuencia relativa 2, que viene siendo igual frecuencia de entradas 2, que es de 50 Hz, entre frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es la misma. Y en este caso nos da, son 50 cuarentavos. 50 cuarentavos. Y reducido, esto nos da, eso le volvieron a atinar, 5 cuartos. ¿Y cómo quedarían discretizadas estas señales? Ah, bueno, pues nos quedarían de esta manera. X1 de n es igual a coseno de 2pi de un cuarto. Déjeme borrarle aquí. No estaba tan mal escrito, pero coseno de 2pi por un cuarto de n. Esa sería la primera señal ya discretizada. Y x subíndice 2 de n, la segunda señal, sería coseno de 2pi de 5 cuartos de n. Ahí está. Nos dice, ¿son idénticas e indistinguibles? A ver, pues ¿cómo podemos determinar si son idénticas e indistinguibles? Bueno, pues vamos a hacer la primera, vamos a darle valores a n y vamos a ver cuáles son los resultados que nos da. En primera, cuando n vale 0, ¿cuánto nos da en las dos señales? Pues está muy sencillo eso. Si n vale 0, pues a multiplicarlo por cualquiera de lo que está aquí, pues nos va a dar 0. Y sabemos de que coseno de 0 es igual a 1. Ya tenemos el primer valor. Ahora cuando n vale 1, cuando n vale 1, pues sería para x de 1, x subíndice 1 de 1, cuando n vale 0, nos da el resultado coseno de, sería 1 por un cuarto por 2, sería 2 cuartos, un medio de pi entre 2, que sería 183,90. Coseno de pi entre 2 nos da 0. ¿Sí? Ahí tienen que checar en sus calculadoras. Para hacerlo, primeramente tienen que checar que esté en radianes la calculadora, que no esté en grados.
Entonces ahora la otra, ¿cuánto nos da? Si la otra señal x2 cuando n vale 1 es igual a coseno de, sería n vale 1 por 5 cuartos, 5 cuartos por 2, 2 por 5, 10 cuartos, 5 medios, 5 medios de pi. Y coseno de 5 medios de pi, ¿cuánto les da? Le pueden poner pausa al video, háganlo en su calculadora. Pues nos da 0. O nos da igual. Entonces, otro valor, cuando n vale 2, tenemos que x subíndice 1 de 2 es igual a, nos quedaría n vale 2, entonces sería 2 por 1 cuarto, sería 2 cuartos, por 2 por 2, 2 cuartos por 2 sería 4 cuartos, entonces sería solamente 4 cuartos es 1, es coseno de pi. Y coseno de pi, ¿a qué es igual? Exacto, atinaron, a menos 1. Ahora vamos a ver si la segunda señal cuando n vale 2 es igual a, vale 2. 2 por 5 cuartos son 10 cuartos. Serían 2 por 2 son 4. Por 5 4, entonces nos quedaría coseno de 5 pi. Coseno de 5 pi. Y esta ni ocupamos calculadora para determinarlo, cuánto nos da. Simplemente sabemos que el coseno nos da el valor en x. Entonces aquí empiezo coseno de 0. Entonces sería 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi y 5 pi. Donde aquí sería 1 y aquí sería menos 1. Entonces el resultado también nos da menos 1. Oh, pero se preguntaban, ¿pero qué pasa, profe? ¿Por qué nos da igual? Ah, pues, ¿se acuerdan que les dije que la frecuencia relativa debería de quedar entre los valores de menos 1 medio y 1 medio? Entonces verán que el de la señal, de la segunda señal, queda 5 cuartos, que está fuera de ese parámetro. Pues fíjense esto, esa señal, para encontrar la frecuencia relativa fundamental, le tengo que restar en este caso un entero. Sería 5 cuartos menos un entero. ¿Cuánto nos da? Pues nos da un cuarto. Un cuarto, igual que la frecuencia 1. Entonces estas dos señales son idénticas e indistinguibles para la misma frecuencia de muestreo. Mejor les explotó la cabeza. Entonces, de esta forma podemos determinar que una señal es igual. Originalmente estas dos señales, cuando son continuas, pues son diferentes, porque una tiene una frecuencia de 10 Hz y la otra tiene una frecuencia de 50 Hz. Y pues queremos que cuando se muestre, queremos conservar esas frecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, para esto, por lo menos, la señal esta, la de 50 Hz, deberíamos demuestrarla al doble. ¿Para qué? Para mantener la relación
de por lo menos de un medio. Entonces, si yo tengo 50 que va entre algo y quiero que me dé un medio, ¿cuánto debe ser ese algo para que me dé un medio? 50 entre cuánto. Exacto, 50 entre 100. Bueno, esto tiene su teoría, su teorema, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase o en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.